Tomen asiento, queridos, vamos a tener la lectura de la palabra de Dios esta tarde. En principio, en el libro de Primera Pedro, capítulo 4, en la página 263 de las Biblias que tienen referencia al medio, versión 1909. Vamos a ver los primeros dos versículos en principio. Dice así el versículo 1: Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya en el tiempo que queda en carne, viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Bueno, queridos, yo también estuve este año, por la gracia del Señor, en este campamento en Necochea. La realidad es que nunca había ido. Y bueno, me encontré con un campamento muy parecido a los nuestros, pero distinto, ya que es un campamento que se desarrolla en carpas, porque no hay lugar para dormir, como tenemos aquí en la quinta, cada uno tiene sus carpas. Por lo tanto, la tarea del celador o del instructor, si bien es personal, noté que se hacía fuera de las carpas. Gracias a Dios tocó unos días lindos, agradables, y es más difícil, obviamente, porque cada joven duerme en su lugar y el celador no tiene acceso, digamos, a todo el grupo, como suele pasar acá en los campamentos de La Plata. Un campamento concurrido, casi 145 personas, muchos jóvenes de las iglesias de zona sur, de los cuales mucho no conocía, muchos hermanos también que los había visto tal vez así de forma muy rápida, o los había escuchado nombrar pero que tampoco conocía. Y para mí fue una experiencia nueva, ya que me tocaron las conclusiones de las clases, 4 clases, y no era, la verdad que estudié, tenía conocimiento del estudio que se iba a dar, pero llegados los días del campamento no tenía idea qué conclusión dar. La verdad era esa. Y fue particular y es una experiencia personal, porque el Señor día a día me iba dando el tema con el cual tenía que cerrar las reuniones. No, la verdad, el día anterior al campamento, a la noche, el jueves, el Señor puso un texto en mi corazón, un pensamiento, que lo pude tomar. El sábado pasó lo mismo a la mañana, luego por la tarde y así el domingo, y luego el domingo finalizó. Pero la realidad es que me hizo en lo personal muy bien también escuchar a otros hermanos, y me quedó una carga en el corazón en forma personal, porque si bien yo no soy tan viejo todavía, no tengo tanta diferencia con algunos jóvenes en edad, solo algunos 15 años o 20, pero en la tarde del sábado, la verdad no sabía cómo tomar el tema, y me fui a buscar agua para tomar los mates. Mientras pensaba, me crucé con una hermana que había estado casi 25 años apartada de la iglesia, convertida de niña, pero apartada totalmente del mundo, y me comentaba justamente sobre la experiencia de uno de sus hijos, que también estaba apartado, convertida de niña también, pero apartada, totalmente rebelde, pero que el Señor estaba haciendo una obra en el corazón de esta niña. Pero lo que me llamó la atención de la conversación fue algo que me dijo con respecto a varios jóvenes que yo lo había notado, y era que los jóvenes hoy en día, los que han andado rebeldes en este mundo, tienen el pensamiento
de que Dios no los puede perdonar, que han pecado demasiado, y me usó una frase que no la conocía, que ya me la di en la pera, el Señor no me puede perdonar, me llamó mucho la atención la frase, no la conocía, así que la anoté para mi repertorio. Pero decía eso, y le llamó la atención porque lo escuchó en 2, 3 testimonios de su iglesia, que el Señor no las puede perdonar, el Señor no las puede perdonar. Y ella me decía, y me acordaba de mi experiencia personal, que nosotros sabíamos que estando apartados, no importa la situación en la cual estemos, era el Señor el único que nos podía perdonar y limpiar. Y teníamos esa seguridad, que cuando quisiéramos volver, el Señor nos iba a perdonar si era un arrepentimiento genuino. Pero me llamó mucho la atención ese pensamiento, que tal vez pueden ser rebeldías o cuestiones, pero también un pensamiento que es un engaño diabólico, de poner en el corazón de que Cristo no puede perdonar, que ya ha pasado, como se suele decir, mucha agua bajo el puente, y que Dios no puede perdonar y no puede restaurar. Y la realidad es que el Señor siempre está esperando para perdonarnos, para limpiarnos y para sanar todas aquellas heridas que tenemos o que nos han quedado de este mundo, de las malas decisiones, muchas veces tomadas. Por eso nos dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estáis armados del mismo pensamiento. El Señor padeció por nosotros. En Él fueron cargados todos nuestros pecados, fueron cargados todas nuestras dolencias y fueron cargados todas nuestras enfermedades. Cristo en la cruz del Calvario destruyó, deshizo todas esas obras de pecado y obras de muerte. Por lo que el único pecado que Dios no le puede perdonar al hombre es rechazar justamente la obra de Cristo en favor del alma. Porque Cristo murió por todos. La muerte de Cristo es universal, es para todos, tanto los que ya pasaron por este mundo, para los que estamos y para los que han de venir. Es eterna esta obra. Para todo aquel que arrepentido de sus pecados, pide perdón a Dios y pone su sola fe en Cristo Jesús y en su sangre preciosa. Y eso es aplicable también para cada uno de nosotros. El arrepentimiento para con Dios. Y esta semana pensaba que muchas veces podemos tener el pensamiento, a ver cómo lo explico, de que si soy creyente, sí o sí tengo que estar trabajando en la obra, o que si me comprometo con el Señor, me van a poner a hacer ciertas actividades. Y la realidad es que el Señor, nuestro Dios, lo que busca son almas, hijitos, que le adoren en espíritu y en verdad. Dos cosas dejó establecido el Señor en las Escrituras que podemos decir marcan un crecimiento espiritual, y sería bueno que todo creyente lo haga y obedezca este mandato. ¿Que son cuáles? Sí, ¿qué más? Dos obras que el hombre tiene que hacer, como muestra de su madurez espiritual, y les doy una palabra más, y como demanda de un buen testimonio. Vamos, ¿cómo? El bautismo y la cena del Señor. Son las dos cosas que el Señor dejó establecidas, para que todo hijo de Dios haga, ¿sí?, que se crean en Cristo y se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como testimonio ¿de qué? De una buena conciencia y de la obra que Cristo ha hecho en sus vidas.
Esas son las dos únicas cosas que Dios estableció. Y quiere decir que el Señor lo único que pide de los hijos de Dios es, como podemos denominarlo, ser buenos creyentes. Y ser un buen creyente es buscar la voluntad de Dios para mi vida. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es vuestra santificación. Entonces, el Señor no está pidiéndonos grandes cosas, ni tampoco nos está ofreciendo ministerios, ni responsabilidades, ni nada por el estilo. El Señor llama a su pueblo con lo sencillo y lo que Él estableció como que cada creyente puede llevar y cumplir. ¿Qué es? El bautismo y luego la participación en forma digna de la cena del Señor. Lo demás cosas dependen ya de la soberanía de Dios, de los dones que el Señor quiera repartir, como Gonzalo mencionó, la parábola de los talentos, que ahí no da explicaciones. El Señor da como Él quiere. Pero he notado, tal vez en estos últimos tiempos, esa carga en el corazón de hermanos que tal vez piensan que para volver a tener comunión con el Señor, eso les puede conllevar tener que tomar responsabilidades de nuevo en la obra. No es así. El Señor busca a los hijos de Dios para santificar, y santificar es justamente apartarse para los usos del Señor. Y el uso que el Señor estableció también como, podemos decirlo así, ¿no? Como una obligación, podemos decir, como parte de la vida creyente, como decía Agustín, es la predicación del Evangelio, no es otra cosa. Después la santificación traerá aparejada con ella una madurez espiritual, frutos dignos de crecimiento, y el Señor dará. Pero lo que el Señor busca de nosotros es que el testimonio que hemos dado algún día, pasando por las aguas del bautismo, y lo que el Señor busca de nosotros es nuestra santificación. Y eso es igual para todos. Aquí no hay distinciones. Primero la salvación, tener la confirmación, tener la seguridad, tener la certeza en el corazón que uno es hijo de Dios. Y luego viene la otra parte, que es la parte de ese crecimiento. Por eso dice acá, estad armados del mismo pensamiento. ¿Qué pensamiento? Que Cristo padeció en la carne, ¿sí? Y dice que el que padeció en la carne cesó ¿de qué? De pecado. ¿Y qué es eso? Que dice acá, el que padeció en la carne. Es ir a la cruz de Cristo. Es la experiencia de la cruz, es la negación a uno mismo. Por eso nos dice, para que el tiempo que queda en la carne, o sea, el tiempo que nos queda de vida, viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Quiere decir que ser un hijito de Dios, primero y principal, es lo primordial, lo importante. Y después empieza esta experiencia que nos tiene que llegar a cada uno de nosotros, ya sea jóvenes que tal vez, como decíamos, no tienen este pensamiento de que Cristo no puede perdonar. Y si Cristo no perdona y Cristo no tiene la capacidad de restaurar, entonces la obra de Cristo no es perfecta. Porque si el Señor no puede restaurar a un alma que se arrepiente de sus pecados, y yo siempre tomo el mismo ejemplo, y lo tomé allí en Necochea, justamente en esa reunión que les mencionaba, es el ejemplo de David. David siempre fue un siervo del Señor. Pero la experiencia que tuvo con Berseba, en la cual, como siempre mencionamos, que cometió pecados graves, como abuso de poder, violación, asesinato, conspiración, mentiras. Está bien, su vida dio un giro. Después no fue la misma vida de él. Pero el Señor lo perdonó. El Señor lo restauró. El Señor lo bendijo, escuchó sus oraciones, padeció, porque el Señor, todas las cosas que el Señor le dijo que iba a padecer como castigo de su pecado,
Él las padeció con humildad y las soportó y las supo llevar en el Señor. Pero el Señor perdonó. Y como leía esta mañana nuestra hermana Aldana, que justamente tomó el mismo ejemplo, el Señor dice que David tenía un corazón conforme al de él. ¿Y en qué sentido un corazón conforme al de él? Un corazón que temía a Jehová, un corazón que era reverente, un corazón que amaba a Dios. Entonces, si Dios le perdonó a David, que estaba bajo otra dispensación, donde hoy justamente mencionábamos en la cena, mencionaba el pastor en la cena, donde el que cometía pecado o anatema era apedreado directamente, era sepultado bajo piedras, era asesinado, era sacado del pueblo. Si en esa dispensación Dios tuvo misericordia de David y lo perdonó, ¿cuánto más de nosotros? Entonces, el que tiene el pensamiento en su corazón que Dios no puede perdonar, está equivocado. Ahora, puede ser que el no pedirle perdón a Dios también sea producto de nuestra rebeldía, producto de no querer confesar nuestros pecados delante del Señor. Pero el Señor nos está esperando. Por eso dice acá, para que el tiempo que viva, no a las concupiscencias de la carne, concupiscencia de los hombres, sino a qué cosa? A la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Y dice en el versículo 3, porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles. Cuando conversábamos en lascivias, que significa propensión a los delitos carnales, a los deleites carnales, ¿sí? En concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes, en abominables idolatrías. En lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución ultrajándoos, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar los vivos y los muertos. Entonces vemos, queridos, que en este tiempo el Señor nos pide justamente un cambio en nuestra vida. Porque, como decía Gonzalo, ¿no? En los campamentos este año se mencionó, se tuvo el tema de las señales de los tiempos. Y hay una señal que va a marcar el fin de los tiempos y que es una señal negativa que va a dar la iglesia. ¿Cuál es esa señal negativa? Los que fueron al campamento no lo digan, a ver. ¿Cuál es la señal negativa en el último tiempo que usted fue al campamento? Pero leyó el estudio. ¿Sí? ¿Cuál es la señal negativa que va a dar la iglesia en este último tiempo? El resfriamiento de la caridad, como dijo nuestra hermana Noemí y Orlando. Es el resfriamiento de la caridad. Es ese amor de Dios que está derramado en nuestros corazones, que nos es dado con el Espíritu Santo cuando entra a morar en nuestro corazón, nos es derramado en nuestro corazón el amor de Dios. El amor de Dios que no puede y nunca ha de surgir de nuestros corazones, ya que es un amor divino, un amor que procede de Dios, y con ese amor es con el único amor que nosotros podemos amar a nuestro Dios. Por eso nos dice en 1 Juan, en el capítulo 4, en el versículo 10, podemos leer el 9, página 270 del Nuevo Testamento. Dice,
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Esta es la obra de redención, donde Dios muestra su amor para con cada uno de nosotros. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, si alguno dice, yo he amado a Dios toda mi vida, yo no le creo, porque no está en nuestra capacidad amar a Dios. Podemos amar a Dios cuando el Evangelio de salvación, cuando el Evangelio de vida, el Evangelio de verdad, habla a nuestro corazón, nos redarguye de pecado, nos da ese momentito de luz espiritual para aceptarlo como nuestro Salvador personal. Y ahí nos es dado la capacidad de aprender y de empezar a transitar esta vida amando a Dios como Él quiere que la amemos. Y este amor, que es el que Dios quiere que tengamos, lo tenemos, por ejemplo, en la misma hoja, pero en el capítulo 5, versículo 3, que nos dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Y cuando hablamos de guardar sus mandamientos, estamos hablando de poner en práctica todo lo que leemos, todo lo que escuchamos, todo lo que hemos aprendido, todo lo que está en la palabra de Dios. Quiere decir, queridos, que el poder cumplir el mandamiento de Dios solamente lo hemos de hacer si hay en nuestro corazón una guía del Espíritu, un arrepentimiento para con Dios y dejando que el amor de Dios se manifieste en nuestro corazón. Porque si no, como dice en el versículo 3, y sus mandamientos no son penosos. Si nosotros procuramos servir al Señor, hacer lo que la palabra de Dios nos dice, pero no con un amor de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar con la palabra? Nos va a resultar, ¿qué cosa? Pesada, imposible de cumplir, imposible de llevar, imposible de poner por obra. La obra nos va a resultar pesada. Venir a la iglesia, escuchar las reuniones, compartir con los hermanos. ¿Qué más? Participar de un campamento. Todo nos va a resultar pesado, porque nos va a resultar penoso, porque a nuestra carne, ¿qué pasa? No quiere saber nada de todo lo que tenga que ver con ¿qué? Con Dios, Cristo y nuestra salvación. Está en oposición constantemente. Por eso la palabra nos decía, ¿no? Lo que vivamos en la carne, lo que todavía nos queda por vivir, lo vivamos en la voluntad de Dios, en nuestra santificación, en nuestro trabajo diario. Porque si no, no vamos a poder avanzar. Nos vamos a quedar en el camino. Y esto también viene a mi pensamiento personal, ya que falta poquito para que comience el año, con muchas actividades, con muchas tareas, muchas responsabilidades en distintos aspectos, no solamente de nuestra vida personal, que seguramente ya las tenemos más que claras, pero lo que hace a la iglesia. De vuelta la escuela dominical a buscar a los niños, el ensayo de coro. Espero algún día curarme la tos. La cena del Señor, la predicación, las reuniones de jóvenes, de preadolescentes, la escuela bíblica, las reuniones de oración, las reuniones de señoras, la actividad en el geriátrico. ¿Cuánta obra que nos espera este año?
ocuparnos de nuestros hijos, ocupar a nuestros familiares. ¿Y qué va a mover nuestra vida este año? ¿Cuál va a ser el motor? Si lo hago en la carne, voy a fracasar y no va a dar resultado. Pero si lo hago en el amor de Dios, quiere decir que todo lo que hagamos no nos va a resultar penoso. Y si no nos va a resultar penoso, lo vamos a poder hacer con alegría. Y eso se va a ver en la obra, y se va a ver en el resultado de la obra, y se ha de ver a lo largo de todo el año. Entonces, el Señor nos manda, entiendo en mi corto conocimiento, a revisar cuál es mi experiencia. Si en el amor de Dios estoy resfriado, si estoy desganado, si me da fastidio pensar en comenzar todo este año de vuelta, si no quiero, no tengo ganas, si estoy pensando en dejar actividades, si no tengo ganas, incluso de esto que parece tan sencillo, pero que requiere una definición espiritual, de participar de los campamentos, bueno, de este campamento. Es todo un trabajo espiritual que el Señor tiene que hacer en nuestros corazones. Pero todavía estamos a tiempo de justamente ir a la cruz. Y allá en Necochea dábamos un ejemplo, ¿no? Justo en ese lugar donde estábamos había unos postes y les decía a los jóvenes, ¿qué es ir a la cruz? ¿Quién de nosotros ahora mismo se animaría a ir a este poste que está acá, ese, ¿no? Poner la mano y que venga y le mete un clavo en el medio de la mano. Y de la otra mano y en los pies. ¿Quién se anima ahora a parar si lo hacemos? Y obviamente nadie se paró. Y menos mal porque no tenía ningún clavo ni un martillo ahí. Pero eso es ir a la cruz. Es crucificar nuestra carne, negarnos a nosotros mismos, y duele, por eso dábamos ese ejemplo, duele negarse a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de razonar. Le duele a nuestro orgullo personal, a lo que somos. Entonces, eso nos va a dar la pauta de qué señal estoy dando como cristiano en este último tiempo. Si mi amor por el Señor está resfriado y si mi orgullo está bien parado, bien firme, en el cual no quiero confesarles mis pecados al Señor, no quiero dar a torcer, no quiero entregarle mi vida. Y yo sé que esto hace tiempo que venimos hablando del amor propio, ¿no? Tal vez alguno está medio fastidiado de esa frase, pero el otro día ahí en una reunión en Necochea, pensando, porque bueno, me invitaron después a predicar a la noche en la iglesia, pensando mientras trataba de dormir, me vino que un pensamiento cortito, pero que el amor propio es el escudo que tiene la carne contra la cruz de Cristo. Si mi amor propio está bien parado, nunca voy a poder ir a la cruz. Nunca me voy a poder crucificar con Cristo. Nunca voy a poder entregar mi vida. ¿Por qué? Porque el amor propio me cuida. Me cuida, cuida a mi viejo hombre, cuida mi integridad. Y el Señor lo que quiere es justamente todo eso destruir. Entonces, el Señor nos llama a que guardemos sus mandamientos, todo el consejo de Dios, y a experimentar esto, ¿no? Que sus mandamientos no son penosos. Tenemos que, seguramente en el campamento también, cumplir con actividades que se nos van a pedir, y todas son para servicio a los hermanos. Bueno, también procurar ir con el pensamiento de hacerlo como para el Señor, y humillados también porque siempre el enemigo de nuestras almas procura arruinar estas actividades, porque sabe que por la gracia de Dios
han de ser de bendición para cada uno de los participantes. Entonces, que el Señor nos ayude en esta semana a mirarnos a nosotros mismos, ver cómo estamos delante del Señor, ver qué señal estoy dando, y si estoy dando una señal negativa como cristiano, bueno, pedir perdón, arrepentirme, y que el Señor me pueda mostrar también aquellas cosas que debo cambiar y que tengo que dejar para poder así hacerlas y que eso no me resulte penoso, sino que me dé alegría saber que el Señor está trabajando en mi corazón. Que eso sería, es precioso sentir que a pesar de las experiencias o de las pruebas, saber que el Señor lo permite para nuestro crecimiento espiritual. Que el Señor nos bendiga, nos ayude en esta semana que comienza.